que vamos a oír tu palabra, queremos pedir, de acuerdo a esta misma misericordia tuya, que tú nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de esta palabra tuya, santa, preciosa. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Permítenos comprender con todos tus hijos, con todos los santos, la supereminente grandeza de tu poder, y que entendamos que tú estás con tu pueblo por ese poder maravilloso tuyo que tú operaste en Cristo Jesús cuando lo resucitaste de los muertos y lo diste por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. Padre celestial, en el nombre de Jesús, que podamos entender cuál es la herencia que tú le has dado a los santos, que tiene una gloria tan preciosa. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos para que podamos ser sacados de esto humano, material, carnal, terrenal, transportados por ti a tu gracia, a tu gloria, a lo divino, a lo eterno, a lo que viene de ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Por favor, puede leer en su Biblia conmigo en el libro de San Mateo, capítulo 26. Mientras usted encuentra esta parte en la Biblia, quiero en este momento saludar a todos nuestros hermanos o amigos que nos estén siguiendo en cualquier lugar del mundo. Siempre estamos recibiendo saludos de hermanos, hermanas de diferentes partes, de India, de Pakistán, de Israel, a veces de Siria, en cualquier lugar del Golfo Pérsico donde hayan hermanos viéndonos, que Dios los bendiga. También aquí en Colombia, en cualquier ciudad que usted esté, Dios lo bendiga. Hay hermanos en Bogotá, hermanos en el Huila, en Antioquia, en diferentes partes. También en Europa, cualquier lugar, hermano, donde usted esté, que Dios le bendiga grandemente. Mateo 26, desde el verso 26 al 29, dice la palabra del Señor así: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. Por favor, tomen su lugar. Hoy vamos a hablar la palabra bajo el título Los pactos de Dios. No quiero realmente hacer un estudio, como diría alguien, profundísimo, o hablar de temas que son muy complicados en el estudio de la teología y que son para algunos apasionantes, pero para nosotros, el común de las personas que venimos a la iglesia, nos encanta entender esto con palabras sencillas, que lo podamos traducir a nuestra vida diaria, que lo podamos traducir a nuestro día a día, porque ahí es donde realmente la palabra para nosotros cobra esa vigencia. Que podamos entenderlo de una manera directa, sencilla, como nosotros hablamos,
¿Y cómo puede esa palabra ser aplicada a mi vida? Porque la verdad es que usted y yo vivimos sobre este planeta Tierra. Y aquí en la Tierra pasa de todo. ¿Estamos? Aquí pasa de todo, hermano. Aquí no me vaya a decir a mí que aquí no pasa nada. Aquí pasa de todo. No importa si usted viene a la iglesia, no importa si usted entregó su vida a Cristo, no importa si usted dice yo vivo en comunión con Dios todos los días, pero aquí abajo pasa de todo. Cuando digo pasa de todo, me refiero, pasan cosas bonitas y pasan cosas que no nos parecen bonitas. Pasan cosas que nos hacen reír y pasan cosas que nos hacen llorar. Es lo normal. Entonces, que esta palabra llegue a mi vida y cómo pueda ser aplicada en mi día a día, en mi relación con Dios, pero en mi vivir en esta tierra. Eso es importante. Porque de hecho, alguno hasta habrá orado, no estoy profetizando ni es que son dones en este momento operando, no, estoy predicando. Pero ya soy una persona que tengo unos 2 o 3 días en este camino y en este servicio. Es posible que alguien de ustedes oró anoche y esta mañana antes de venir a la iglesia. Dios mío, a menos que tú me hables hoy, que uses al predicador, no sé quién va a predicar, pero úsalo. A menos que tú me hables hoy, ya no doy más, no puedo con la vida. Así nos pasa muchas veces. Puede que alguien haya hecho esa oración. De todas maneras, aquí lo que me importa hoy es que esta palabra llegue a tener una respuesta a una necesidad que yo tengo como persona estando en el Señor, estando en Cristo. Porque esa es la vida, gloria al Señor. Entonces, ¿qué se refiere cuando decimos los pactos de Dios? Bueno, ¿qué significa un pacto? Vamos a comenzar por allí para desgranar esto un poquito mejor. Un pacto se supone que es un acuerdo entre dos personas que después de discutir algo, llegan a ese punto donde dice, bueno, pongámonos de acuerdo en esto, esto y esto, y entonces firman ese acuerdo. A eso se le llama un pacto. ¿Por qué hemos titulado los pactos de Dios? Porque resulta que en los pactos de Dios no hay dos personas discutiendo unos puntos específicos para llegar a un acuerdo, no, señor. En los pactos de Dios usted va a ver ahora que es totalmente diferente. Por eso estamos hablando de los pactos de Dios, porque son los de Él. Mire, y voy a decirlo de una manera sencilla, ¿no? En el trato de Dios con el pueblo de Israel, los estudiosos dicen que aparecen 4 pactos muy importantes. Si usted los recuerda, pues amén. Si los quiere escribir, pues amén. Si no lo escribe y vuelve a oír esta predicación, recuerde, esto se transmite en la dirección que nosotros tenemos en YouTube y en Facebook, es igual la dirección, Samuel Mejía Oficial. Pero es probable que cuando usted entre a Facebook, después de un tiempo no encuentre ya la predicación. Entonces puede entrar a YouTube, que la tienen por más tiempo allí. Entonces, si usted lo mira de nuevo, ok. Si lo quiere anotar, ok. Y si usted dice, no, mi cabeza es buena, pues amén. Usted tenga allí toda esa memoria fotográfica. Son 4 pactos importantes en el trato de Dios con Israel, que en realidad tienen que ver con todos nosotros, pero no voy a entrar en todos esos detalles. Se los voy a nombrar. Primero aparece, según todo ese estudio, el pacto abrámico, o sea, el pacto que Dios hizo con Abraham, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición.
Y los que te bendijeren, yo los bendeciré. Y los que te maldijeren, yo los maldeciré. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Digamos, esa es la base de ese pacto. Dios es el que llama a Abraham. Y bueno, el segundo pacto que aparece en este estudio de los pactos que Dios hizo con Israel es el pacto de la tierra prometida. Los estudiosos han dado en llamarlo el pacto palestino, pero realmente yo no tendría lugar para explicarles todo lo que quiere decir eso, porque ese nombre palestino no existía. Entonces, por eso mejor lo uso, el pacto de una tierra prometida, que usted lo va a encontrar ahí mismo también en el libro de Génesis, en el capítulo 15, cuando Dios le habla a Abraham y le dice: a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y le da unos límites, dice, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Luego encontramos un tercer pacto, y ese tercer pacto los estudiosos lo llaman el pacto davídico, o sea, el pacto que Dios hizo con David. ¿Se acuerdan de David? Bueno, Dios hizo un pacto con él. ¿Qué le dijo? Le dijo: yo haré para ti una casa, o sea, una familia fuerte, y uno de tus descendientes construirá mi casa. Tú no la construirás, yo lo pondré en el trono, y le haré una casa firme, o sea, estable, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de Saúl. ¿Ustedes se acuerdan el problema de Saúl? Que cuando él fue ungido rey, después se quedó por fuera. Pero Dios le hace un pacto con David y dice: yo no quitaré mi misericordia como la quité de Saúl, sino que tu casa va a estar ahí en el reinado de Israel. Ese sería el tercer pacto. No estoy dando los detalles, estoy hablando así somero, pues, para que tenga una idea. Luego viene un cuarto pacto que se encuentra relatado de una manera muy importante, muy fuerte, en el libro de Jeremías, en el capítulo 31. ¿Qué es básicamente ese pacto? Que Dios le dice al pueblo a través de Jeremías: llegará un día cuando yo hago un nuevo pacto con mi pueblo Israel, no como el pacto que hice con sus padres al comienzo cuando los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, o sea, ellos se salieron, se descarriaron, sino que este será mi pacto. ¿Cuál? Que yo pondré mis leyes en su corazón y les daré un corazón que sea como sensible a mi palabra. Mi palabra estará en sus corazones para que yo pueda ser su Dios, o sea, para poder tener una verdadera relación con ellos. Yo lo estoy haciendo de una forma sencilla, sin entrar en muchos detalles. Básicamente, eso sería los 4 pactos que los estudiosos, los eruditos, hablan que Dios hizo con Israel, de cuál depende muchas cosas, pero ahora no quiero entrar en esos detalles. Quiero ir con ustedes a cómo son esos pactos. O sea, ¿qué tiene realmente para uno aprender de ellos? ¿En qué me habla esa palabra a mí? ¿Qué es lo que hace Dios en esos pactos que realmente a mí me interesa como hijo de Dios, aunque yo no sepa toda esa cuestión? Ay, pastor, yo no entiendo todo eso. No se preocupe. Vayamos a tomar 2 ejemplos para que con base en eso apliquemos cómo Dios hace esos pactos con las personas, para que eso me bendiga a mí también. ¿Listo? Entonces tomaremos 2 ejemplos. El pacto abrámico, o sea, el que Dios hizo con Abraham, y el pacto que Dios hizo con David, que le llaman el pacto davídico.
no exactamente para hablar de Abraham y de David solamente, sino para ver cómo es que Dios lo hizo. Entonces, lo que Dios hizo me llama mucho la atención. Y digo, ya esto no es una cosa que yo lo haya estudiado en un libro ni nada, sino al uno analizar esto me llama la atención. Porque los pactos de Dios no son como los pactos de nosotros. Ya usted oyó la definición sencilla que podría encontrar en un diccionario, ¿cierto? Un pacto es un acuerdo hecho entre dos personas después de discutir algunas cosas y luego que ya se pusieron de acuerdo, pues entre ambos firman. Los pactos de Dios son un acuerdo de Dios con una persona, con alguien. No es un acuerdo entre ambos, es un acuerdo de Dios con alguien. Hay una gran diferencia. Porque los pactos que nosotros hacemos requiere discusión y requiere firmas de dos personas. En el pacto que encontramos aquí, y ahora leeremos algunas cosas, usted se dará cuenta que es un pacto de Dios con alguien. No es un pacto entre ese alguien y Dios, sino un pacto de Dios con ese alguien. Si usted lee, por ejemplo, y ya entremos en pequeños detalles para mirar, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, desde el verso 1, dice, pero Dios le había dicho a Abraham, Génesis capítulo 12, no 2, sino 12, perdonen mi forma de hablar, tal vez es un poquito difícil de traducirme ya en el español al español. Capítulo 12, verso 1. Pero Dios había dicho a Abraham. ¿Qué le había dicho? Ok, Dios le dijo. Dios buscó a una persona. Esa persona no buscó a Dios para hacer un arreglo con él. Dios buscó a una persona que no se imaginaba nada de esto. Él vivía en su tierra y Dios es el que le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué más le dice? Sigue en el verso 2. Haré de ti una nación grande. ¿Qué más le dice? Y te bendeciré. ¿Qué más le dice? Engrandeceré tu nombre. ¿Qué más le sigue diciendo? Serás bendición. Mire usted que aquí no hay ningún aporte de Abraham diciendo, mira esto, mira aquello, sino Dios lo llama allá donde está. Y le dice, venga que yo quiero hacer un pacto con usted. Lo único que quiero es que se vaya a su casa porque yo quiero hacer esto. Y cuando ya termina esa partecita le dice algo más. ¿Qué más le dice en el verso 3? Bendeciré a los que te bendijeren. Maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire qué cosa. Cuando usted lo mira es una cosa sencilla. Realmente lo que Dios está haciendo aquí es un pacto con un hombre que no tiene ninguna idea de lo que está por pasar. Él no vino a decirle, Dios mío, yo quiero que hagamos un arreglo a ver cómo coordinamos esto. No, porque no era un pacto entre dos personas. Dios allá busca a un hombre que se llama Abraham, que vive en su tierra, quedaba en lo que hoy es Irak, Ur de los Caldeos, cerca de la desembocadura del Éufrates. Por allá en ese lugar, Dios le dice, oiga, váyase de aquí. ¿Para dónde? No, yo le digo, váyase, tranquilo. Yo lo que quiero es que usted se vaya de aquí porque yo quiero hacer algo con usted. Y ya,
le dice todas esas cosas. Entonces, lo que yo quiero resaltar aquí es, mire que no son dos personas, mire que Abraham no está diciendo, oiga Señor, ¿por qué no hacemos un arreglo entre los dos? No. Él estaba totalmente ajeno a lo que Dios estaba por hacer. No se imaginó que él estaba involucrado en todo esto que Dios le dice, porque al fin de cuentas, lo que usted mira en esos 3 versos es mucho más de lo que a simple vista parece. Primero, lo llama. Le dice que lo va a hacer una nación grande, que le va a dar un nombre muy grande, que lo va a bendecir de una manera extraordinaria, pero cuando le dice eso termina diciéndole, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, le está hablando que a través de él y de ese pueblo que iba a venir descendiendo de él, iba a venir el Señor Jesucristo, el Mesías. Por eso dice, en ti, o sea, en tu descendencia, que el Señor Jesucristo, serán benditas todas las familias. ¿Qué quiere decir? Porque nosotros vamos a encontrar que somos muchas personas en la tierra y todos nosotros, pues políticamente estamos divididos por naciones, por países. Pero digamos que hay cosas raras, ¿no? En las cuestiones de la forma como hay divisiones políticas. O sea, por ejemplo, el límite de Colombia con Venezuela, ¿verdad? Entonces usted ya dice, bueno, comienza allá y baja así, y entra así, da la vuelta por acá, sí, pero resulta que hay gente de este lado que es probable que tenga el apellido con alguien del otro lado y que hasta hable muy parecido. Pero el uno es venezolano y el otro es colombiano. Por eso el Señor habla de las familias de la tierra. Porque cuando se han hecho las divisiones políticas de las naciones, no siempre han sido del mismo tamaño, ni han sido las mismas áreas. Hay naciones que han nacido de otras naciones. Entonces Dios por eso habla de las familias de la tierra. Para que realmente nada pueda hacer un límite. Porque nosotros en nuestra forma de repartir, cuando somos naciones o países o estados, como lo llamen, entonces tenemos algo que le llamamos nacionalidad, ¿cierto? Y de acuerdo a esa nacionalidad tenemos derechos en nuestra tierra. Aunque hay derechos que se supone que sean generales para todo el mundo, lo que llaman derechos humanos. Sin embargo, no es cierto que usted tenga los mismos derechos en todas partes. Usted aquí tiene unos derechos, en otras partes usted es un visitante. No los tiene. Y aún si le permitieran vivir allá, usted tiene que pedir permiso. Y después que le digan que sí, que le dieron el permiso, le dicen, pero usted tiene unas limitaciones, porque usted no es de aquí. No hablemos mucho de eso, solamente quiero decirles, el Señor le dijo que a través de la descendencia de Él, o sea, del Señor Jesucristo, bendeciría a todas las familias de la tierra. O sea, que la salvación que iba a venir era libre para todo el que quisiera recibirla, que no iban a haber límites geográficos o límites políticos. Por eso usted puede ser salvo aquí en Colombia y nosotros somos muy particulares. La gente de antes, estoy hablando de los que son de mi época, éramos un poquito más chaparritos, más bajitos. ¿No? Yo escasamente empinándome alcanzo a mirar, por eso yo tengo que poner una plataforma alta, porque soy bajito, ¿cierto? Probablemente los jóvenes de ahora, por lo que comen, sean un poquito más largos, pero en general nosotros
consideramos que de acuerdo al área de donde somos más pequeños o somos de mayor altura en promedio, que somos de un color de piel específico. En el caso mío no soy ni blanco ni negro, soy café con leche, pero con poquita leche. Y digo esto porque a mí me da risa cuando me han pedido, porque yo he tenido que viajar cuando el Señor ha querido que viaje a algunas partes, y haciendo los trámites para solicitar visa, eso que les decía ahora, un permiso para que lo dejen a uno ir a otro país. Entre el formulario, una de las preguntas en alguna ocasión fue que dijera mi raza. Y yo me miré al espejo, digo, ¿y ahora yo qué digo? Porque mi padre es de raza negra, mi madre de raza blanca, yo quedé en la mitad. ¿Cómo describo mi raza? Dios tiene hijos de Él, como yo, como usted. Tiene hijos japoneses, hijos chinos, tiene hijos americanos, tiene hijos alemanes, Él tiene hijos de por allá, de Islandia, de no sé dónde, tiene hijos aquí entre la gente que llamamos nosotros Amerindians, o sea, los que son nativos de las Américas, o sea, llamaríamos en otra forma indígenas, pero indígena no es un término tan despreciable como algunos quieren usarlo. Indígena quiere decir que es de ahí, que es la raza real de ahí. Al Señor no le importa cómo se llama el idioma que usted habla, Él le habla a usted en su propio idioma. A mí me habla en español, al que es de Estados Unidos le habla en inglés, a un hermano alemán que esté ahora orando, el Señor le responde. ¿En qué idioma cree que le va a responder? En alemán. Si le va a decir, hijo mío, yo te amo, ¿cómo se lo va a decir? En alemán. Pero resulta que hay un hermano que es de la tribu tal allá en la Amazonía colombiana. ¿En qué idioma cree usted que le va a decir te amo? Pues en el idioma de él. Pero igualmente cuando nosotros le vamos a hablar a él, ¿en qué idioma hablamos? Pues en el de nosotros. Ahora estábamos cantando, ¿cierto? Y estábamos cantando un himno muy bonito, un cántico muy bonito que dice: sí, más allá, oh gloria, sí, volaré. Eso se lo decimos en español y él nos entiende. Pero resulta que un hermano que está por allá, en cualquier otro lugar del mundo, está cantando ese mismo cántico por allá, qué sé yo, en cuál idioma. Y se lo dice en chino, allá en... De todas maneras también va a volar. Y el Señor también le recibe la adoración igual, porque ese pacto decía: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces ya no tiene que ver el idioma, ya no tiene que ver la raza, ya no tiene que ver la cultura, porque la cultura es muy variada. La cultura tiene que ver con muchas cosas. La forma de vestir, la forma de las artes, la forma de cantar, la forma de concebir el mundo es parte de la cultura. Amén. Hay ciertas cosas que componen una cultura, no importa la cultura. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos adoran al Señor, que en el Señor somos bendecidos nosotros, aunque nunca fuimos a la tierra de Israel? Y no conocemos el lugar donde quedaba el aposento alto. Tampoco hemos ido al monte que le llaman el monte Calvario o el monte Gólgota, donde el Señor Jesucristo en una cruz entregó su vida por mí y por usted. Tampoco hemos visto el lugar que le llaman el Santo Sepulcro, donde lo enterraron a él y de donde se escapó, porque él se salió del sepulcro, gloria al nombre del Señor, y resucitó. Pero hoy estamos aquí y le servimos de la misma manera, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Entonces mire, los pactos de Dios son extraordinarios, porque es un pacto de Dios que busca a alguien y le dice: yo me hago responsable de esto. Dios dice: yo me hago responsable de esto. Qué bueno que el Señor se hace responsable
de lo que Él quiere hacer por nosotros. Porque hay detalles en todo esto que yo quisiera tener tiempo suficiente y no tendré mucho, pero voy a decirles algo más. Por ejemplo, a David, porque ya les dije de Abraham, ¿cierto? Que está en el capítulo 12. A David, ¿cómo se lo dijo? Mire, en 1 de Samuel capítulo 13, verso 13 y 14. Entonces Samuel, que era un profeta, le dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire lo que le dice en el verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová, o sea, Dios, se ha buscado un varón. Él se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Él ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Mire qué cosa. ¿Sabe usted que en ese momento David no sabía nada de eso? Y algunos estudiosos dicen que en el momento que Dios le dice eso a Saúl, David todavía no había nacido. Porque esto se lo dice Dios a Saúl al principio de su reinado, cuando él falla en hacer la voluntad de Dios. Y cuando David aparece en la escena, ya este hombre estaba avanzado, por lo menos la mitad de su reinado para allá, y David aparece como un adolescente. Por eso no lo llamaron a la guerra el día de la batalla. Entonces, David no era consciente de eso. Si estaba vivo, era un niño pequeño. Y si no había nacido, da igual, porque para el Señor lo mismo le da que usted haya nacido a que no haya nacido. Él le dijo a Jeremías: antes que te formara, que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te escogí y te puse por profeta para las naciones. O sea, Dios es Dios. Lo que estamos analizando aquí es, en su soberanía, Dios, cuando quiere hacer un pacto, Él escoge a una persona, a alguien determinado, y esa persona, como en el caso de Abraham o en el caso de David, ellos no sabían, porque no es un negocio entre dos, es un negocio de Dios con alguien a quien Él determina. Así que esto es maravilloso. Mirar, esto es maravilloso. ¿Por qué, hermano? Porque esto también, o sea, esta manera de Dios tratar con el ser humano también me afecta a mí positivamente. Porque a veces uno tiene la idea, ¿no?, de que yo no soy importante. Yo en la iglesia, algunas personas comenzamos a hablar exactamente como se habla en la vida secular, donde todo es relaciones entre personas. Yo en la iglesia soy un cero a la izquierda. A mí nadie me tiene en cuenta. Yo aquí no valgo para nada. Yo aquí soy ignorado. O sea, creemos que esto depende de ser conocido. Creemos que esto depende de tener relaciones con personas que ya tengan una estatus o una posición. Creemos que lo que Dios quiere hacer conmigo depende de cosas humanas, y resulta que aquí vemos que no. Abraham no sabía que Dios tenía todo esto para él. David no sabía que Dios tenía todo esto para él. Y es probable que usted no sepa todo lo que Dios tiene para usted. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos me entienden lo que estoy tratando de decirle? Que al mirar esta palabra, lo que queremos hoy es recalcar que el Dios que hace los pactos es el Dios que me ama a mí y que se ha convertido en mi Padre, y que tiene una manera muy particular de hacer las cosas. Y esto me bendice a mí muchísimo, porque es probablemente, y estoy hablando, cuando digo a mí, estoy hablando como si yo estoy en el lugar de cualquiera de ustedes. No vayan a creer que es por mí, no, estoy poniéndome en su lugar. Esto me bendice a mí porque imagínense, uno a veces dice: ay, que yo nací tan pequeñito de estatura, ¿cierto? Otro dice: ay, yo soy tan flaco que el viento me va a llevar. Otro dirá: ay, no, yo nací por allá en un lugar que ni siquiera aparece en el mapa. ¿Y quién dijo
que Dios tiene que ver con eso para hacer su voluntad con nosotros. Si Él es el que nos hizo nacer en ese lugar que no aparece en el mapa, no fue otro. Él fue que nos hizo nacer en ese lugar que no aparece en el mapa. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el lugar donde nacieron? Levante la mano el que le da gracias a Dios por el lugar donde nació. Mire que Dios hace cosas muy extrañas, para que usted se dé cuenta que al Señor no le importa lo que a uno le importa. Abraham vivía en una capital, Ur de los caldeos, y Dios lo llama a salir de la capital para irse a vivir como un campesino, como es esas personas que nómadas, eso, que viven bajo una tienda. O sea, lo llama y sale de su casa, de su capital, y se volvió un nómada. Él vivía debajo de unas carpas, tiendas. Y yo le digo, váyase por ahí que yo lo voy a bendecir. Mire, qué cosa, ¿no? Pero en el caso de David, David era un campesino que se la pasaba andando arriba y abajo detrás de unas ovejas. Entonces Dios lo saca del campo y lo pone en la capital y lo hace rey. O sea, al Señor no le interesan las cosas que a usted o a mí nos preocupan, porque Él es poderoso para hacer lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Tiene poder suficiente para bendecirlo a uno en la ciudad y tiene poder suficiente para bendecirlo a uno en el campo. ¿Cuántos me entienden lo que le quiero decir? Tiene poder suficiente para bendecir a alguien que habla inglés, pero tiene poder suficiente para bendecir a alguien que habla español o que habla una lengua autóctona aquí de nuestro país, por allá, en el Baupés, en el Bichada, en el Mitú, por allá en la Amazonía o en el Guaviare, en cualquier parte de los llanos orientales o arriba en la Guajira. Él tiene poder para hacer lo que Él quiera, cualquiera que sea su idioma. Asombroso, ¿cierto? Y esto a mí me bendice. Yo no sé si a usted lo bendice esta mañana, pero a mí me bendice extremadamente. Me bendice extremadamente porque me doy cuenta que no importa ser bajito de estatura, no importa ser alto, no importa ser gordo, no importa ser flaco, no importa si hablo solamente un idioma, si hablo dos, si hablo cinco, no importa nada. Lo que importa es Él. Una vez que Él está ahí presente, ya está. Todo está en sus manos. Gloria al nombre del Señor. Levanta las manos y dale gloria a Dios el que puede decir gloria a Dios por eso. Entonces, esto me llena a mí muchísimo, me da a mí una inspiración extremada, porque yo digo, Señor, gracias, tú puedes hacer lo que tú quieras. De hecho, yo puedo decir que es así porque mi vida ha sido así. O sea, yo nunca hice una tarjetita. Ustedes saben que hay unas tarjetitas de presentación personal, ¿cierto? Cuando usted pone una tienda, una cosita de vender cualquier cosa, o usted es abogado o alguna profesión, pues usted hace su tarjetita de presentación personal, ¿cierto? Para que diga fulano de tal, abogado, teléfono tal, que lo llamen. Yo nunca hice ninguna tarjetita de nada. Nunca hice ninguna tarjetita de presentación que diga pastor o predicador. No. Me dediqué a trabajar, a servir, y muchos detalles se me olvidaron, y aunque ahora me acuerdo de eso, ya eso no me interesa. Porque al fin y al cabo, Dios ha sido fiel, bueno, grande, y lo que yo no me imaginaba. Mire, solamente esta semana, una llamada desde Pakistán en el Asia para decir, pastor, estamos pendientes, y qué sé yo. Bueno, esta misma semana una llamada desde Israel, pastor, nosotros aquí seguimos y estamos pendientes, y esa palabra que es, solamente por decirles un ejemplo de esta semana. Entonces no se necesita tarjeta de presentación, y cuando usted va a mirar la cuenta donde uno transmite, hay 15 personas, 100 personas,
oye, estuvo bueno, mucha gente lo miró, 200 personas. Sí, pero es que usted no sabe, de esas 200, una puede estar por allá en Europa, otra puede estar en el Asia, otra puede estar en el África. Es que Dios no necesita que sean muchos. Lo que Él necesita es que Él quiere hacer y que usted sea una persona que le diga amén y ya. Amén, hermanos. ¿Cuántos entienden lo que queremos decir? O sea, esto es básico. Para nosotros es básico entenderlo para que revivamos, para que nos salgamos de esa monotonía donde siempre anda uno diciendo, pero yo cuándo voy a prosperar aquí, nadie me mira, nadie me saluda, nadie me incluye, nadie me dice algo, nadie me dice que me va a poner a nada. Es que usted no necesita que nadie le haga a usted, le diga a usted, es el Señor el que lo va a hacer. Cuando Él diga que Él va a hacer algo, no hay nadie que puede detener eso. ¿Está usted aquí? ¿Está seguro de eso? Si Dios dice que Él quiere hacer algo, nadie puede detenerlo. Usted no se preocupe si no tiene las conexiones correctas. Dios las tiene. Dios las tiene. Y cuando llega el momento, Él hace que uno llegue a la conexión que le tocó. Porque las conexiones que Dios tiene para mí no son las que Dios tiene para usted. Nunca se olvide de eso. Porque los planes que Dios tiene para cada uno son particulares. Entonces puede ser que usted necesite una conexión y yo necesite otra. Y yo estoy, ay, si me diera la conexión que tiene el hermano, pero resulta que lo mío no es con esa conexión, es con otra. Por ejemplo, la conexión de José estaba en la cárcel. Entonces el Señor lo llevó a la cárcel porque allá estaba la conexión de él. Sí, me miran raro. Es la verdad, la conexión de José estaba en la cárcel. Entonces Dios lo llevó a la cárcel para ponerlo en contacto. Pero su conexión estaba allá. Pero la conexión de David no estaba en la cárcel. La conexión de David estaba en el palacio, por eso lo llevó al palacio. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Dios tenía una conexión para David que la necesitó y la tenía en el palacio. Pero Dios tenía una conexión para este otro hombre de Dios, José, y la tenía en la cárcel. Él es Dios. ¿Cuántos levantan las manos y dicen gracias, Señor? Ahora, quiero mostrarle aquí que Dios, cuando Él hace un pacto, Él es el firmante. Y eso tiene mucho que ver, porque depende quién firme los cheques o los documentos, uno puede tener confianza, ¿cierto? En el libro de Génesis, en el capítulo 15, el verso 17 en adelante, déjeme buscarlo aquí, capítulo 15, desde el verso 7 en adelante, usted, se lo voy a parafrasear, para que no tengamos que leer todo. Abraham estaba preocupado porque Dios le había dicho, te voy a hacer una gran nación, pero no tenía hijos. En ese capítulo él aparece hablando con Dios y le dice, bueno, pero ¿cómo así? Tú me dijiste yo te voy a hacer una gran nación y yo no tengo hijos. Y resulta que el único que yo tengo de confianza que sea varón es un esclavo que nació en mi casa. Se llama Eliezer o Eliezer. Y es de Damasco, ese Damaseno, o sea, es de Damasco. No es hijo mío. Entonces va a resultar heredando es él porque yo ya estoy mayorcito y nada de hijos. Y el Señor le dijo, hagamos una cosa, sal ahora, parece que era de noche, ¿no? Porque dice, sal ahora, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas si puedes y dime cuántas son. ¿Comenzó? Se me pierde la cuenta, Señor, se me pierde la cuenta. Bueno, así será tu descendencia. A la gente se le va a perder la cuenta. Mire qué cosa. Y después Dios le sigue hablando, entonces le dice, haz una cosa, vamos a hacer un pacto. Porque él le pregunta, Señor, ¿en qué voy a conocer que también me vas a heredar esta tierra? ¿Cómo sé yo? O sea, ¿cuál es? Dijo, pues hagamos una cosa, hay una forma de eso, ¿cierto? Un pacto. Le dijo, tráigase, y ¿cómo le dijo ahí? En ese capítulo dice, le tráigase una becerra de ¿cuánto?
de 3 años. ¿Qué más le dijo que trajera? Una cabra de 3 años. ¿Y qué más? Un carnero de 3 años. ¿Y qué más? Y una tórtola y un palomino. Bueno, el carnero, la becerra y la cabra, usted la conoce. El palomino eran unas aves. La torta del palomino eran unas aves. Entonces, eso se usaba para hacer un pacto en la cultura de ellos. Dios le está hablando como él entiende. Entonces dice, Abraham tomó esos animales y los partió por la mitad, ¿cierto? Dice, partió la becerra, la cabra, ¿y qué más? El ternero. Lo partió los animales por la mitad. Lo que no partió fue las aves. Partió los animales por la mitad, dice, y los puso cada mitad una frente a la otra. Vamos a ponerlo en una forma aquí como visual, ¿cierto? Entonces, él parte la becerra o el becerro, la cabra y el carnero. Lo parte por la mitad, hay que sacrificarlo. Y después que lo sacrifica, lo parte por la mitad. Entonces pone de este lado la mitad del becerro y deja un espacio, y acá la otra mitad. ¿Sí? Entonces ahí está el becerro partido por la mitad. Aquí parte la cabrita y pone la mitad de la cabra aquí y la mitad de la otra cabra acá. Y luego pone el carnero, la mitad del carnero aquí y la otra mitad aquí. No sé dónde puso, porque no dice dónde puso. Dice que no partió las aves y que no sé si puso de pronto una tórtola acá y el palomino acá. Pero lo que hizo básicamente fue poner los animales una mitad frente a la otra para que quedara un camino. Porque en la cultura de ellos esa era la manera de hacer y de sellar un pacto. Cuando ellos traían esos animales y los partían, entonces los que hacían el pacto pasaban por en medio de las mitades de los animales que habían sido sacrificados. Y al cruzar por ahí, las personas estaban firmando un pacto y diciendo, esto queda hecho. Como cuando usted y yo, a ver a quién le damos la mano, cuando usted y yo decimos, listo, trato hecho, y usted dice, trato hecho. Esa es nuestra cultura, ¿cierto? Pero como ya no nos confiamos del apretón de mano, entonces decimos, listo, sí, hecho, ok, ahora fírmeme acá, ¿está? Y le llevamos un papelito, ¿cierto? Porque ya ya uno no puede confiar. Y en el papelito hay que fijarse, ¿no? No solamente póngale la firma y póngame la huella y póngame el ojo y no sé qué más cosas, porque ya uno quiere asegurarse. Pero ellos hacían esa firma de ese pacto de esa manera. Ellos pasaban, los que estaban de acuerdo para ese pacto pasaban por en medio de las mitades de los animales. Entonces cuando usted lee, ahí dice, tomó esto, lo partió, ¿y qué más dice? Cuando sigue, ¿qué más dice? Pues dice, no partió las aves y luego descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Es lo lógico, ¿cierto? Porque como él estaba esperando y los cuerpos ya estaban muertos, entonces aparecían aves de rapiña. ¿Y qué hacía Abraham? Las ahuyentaba. ¿Por qué? Hombre, tiene que estar los animales, las víctimas tienen que estar ahí hasta el momento que vayamos a hacer la firma. Si vienen y se las comen, ya se nos pierde el pacto. Entonces él ahuyentaba los animales para que no le hicieran daño a las víctimas, a los sacrificios, para que pudieran estar intactos para el momento en que pudieran pasar. Entonces ahí está Abraham haciendo su parte y manteniendo esas dos mitades de cada animal y todo ahí en el lugar, que queden bien, porque él está esperando que aparezca el Señor para que puedan pasar por ahí y decir, bueno, listo, trato hecho. Pero dice, sucedió que al caer la tarde, sigue diciendo, ¿cierto? A la caída del sol, cuando ya eran tal vez las 6:30, cuando ya se oscureció, dice, le sobrecogió el sueño a Abraham. Se quedó dormido. Dice, y el temor de una grande oscuridad cayó sobre él, o sea, le dio como una pesadilla.
Le dio sueño, se quedó dormido y tuvo como una pesadilla. El temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Y qué más dice? Cuando sigue la historia, sigue diciendo en el otro verso, Dios le dijo, cuando él tiene miedo, en medio de ese sueño, Dios le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y allá será esclavos. Por eso él sintió ese terror de una grande oscuridad por el futuro de lo que iba a pasar. Serán oprimidos 400 años. Pero cuando pase eso, ¿qué más dice? A la nación a la cual servirán yo los juzgaré y después de esto saldrán con gran riqueza. O sea, tranquilo que van a ser esclavos, pero no van a salir así. Van a salir con gran riqueza. Todo esto para lo que le quiere decir, y luego de todo esto, entonces le dice, y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. O sea, no te preocupes, tú vas a terminar lo tuyo, pero yo te estoy hablando del futuro, de todo lo que va a acontecer con tu nación. ¿Y qué más le sigue diciendo? Y en la cuarta generación volverán acá. O sea, le está hablando a que en su futuro sus descendientes, después de 400 años, volverían acá porque todavía pues no estaba listo acá para entregarles todo eso. Y entonces, después que pasa todo eso, sigue diciendo en el siguiente verso, le dice, sucedió que puesto el sol, cuando ya se había oscurecido, se veía un horno humeando. ¿Y qué pasa? Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales que habían sido divididos. O sea, Dios no esperó a Abraham. Cuando Abraham abrió los ojos, había una antorcha de fuego pasando por el medio. O sea, Dios se le adelantó y le dijo, tranquilo, esto lo firmo yo solo. Usted no necesita firmar. Y él vio todo esto. Porque los pactos de Dios son así. Él es el firmante. Él se hace responsable. Porque usted y yo no tenemos la capacidad para responder. Es que para respirar nos toca pedir al Señor que nos ayude. Cuando nos pica un zancudo, nos toca pedirle auxilio al Señor porque nos picó un zancudo. Señor, esto me va a matar, Dios mío, me dio tal cosa. ¿Sí? Pero el Señor tiene todo el poder. Entonces cuando Abraham abre los ojos, porque él estaba en esa pesadilla y ya se había oscurecido, cuando él abre los ojos, pues no, ya él lo que ve, ya no lo esperaron. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Él vio que la antorcha, o sea, representando que el Señor iba por ahí, la antorcha ya iba pasando por entre las dos mitades de los animales que habían sido divididos. Así le hizo Dios el pacto a Abraham. Dijo, este pacto es mío para ti. No es un pacto entre los dos, es mío para ti. Por eso tiene garantía. Por eso no importa lo que pase, lo que Dios le dijo se va a cumplir, porque el que firmó eso no fue Abraham con Dios, sino fue Dios para Abraham. Por eso usted mira la historia del pueblo de Israel, es una historia asombrosa. Dicen que es el milagro sociológico más grande que ha conocido la humanidad. ¿Cuál? Que después de 2000 años de una nación haber sido desterrada, dispersada por los confines de la tierra, esa nación pudiera encontrarse otra vez como nación. Y en el año 1948, las Naciones Unidas, en el mes de mayo, declaran que nace el Estado de Israel y ellos vuelven a ser nación. Y aunque a usted le parezca extraño, ellos hoy día, después de 2000 años de ser dispersos, que los expertos en sociología dicen, no hay ninguna probabilidad de que esta gente pudiera mantener su religión,
pudieran mantener su idioma, ni pudieran mantener su cultura. Pues quiero decirles, el pueblo de Israel habla hebreo. Sí, señores, habla hebreo hoy. Y ellos leen las escrituras en el tiempo y lo que estaba escrito en el hebreo antes, ellos saben lo que están leyendo. ¿Cómo lo hicieron? Porque Dios fue el que pasó por entre las dos mitades. Dios fue el que pasó por él y dijo, firmado por mí. Así que lo que Dios haya dicho para usted o para mí, no importa. Mientras la antorcha de Dios esté pasando por ahí, por entre las dos mitades, que Él dice, yo soy el que firmo, usted no tiene nada de qué preocuparse. Usted puede estar tranquilo, que el Señor no le va a fallar. Pueden haber dificultades, porque es otra de las cosas que le quiero decir. Esto no quiere decir que no surjan dificultades en el camino. El hecho de que Dios firma no quiere decir que no van a surgir problemas en el camino. En el desarrollo del plan de ese pacto que Dios ha hecho, sí van a ocurrir situaciones. Le voy a nombrar dos cosas. Primero, porque le estamos poniendo de ejemplo solamente lo que Dios le dijo a Abraham y lo que Dios le dijo a David para poder salir. Ya se me acabó el tiempo, pero déjeme decirlo rapidito. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Iban a haber dificultades? Sí, Dios le dice, tu descendencia será 400 años esclavos. Y fueron 400 años esclavos. Después yo lo vuelvo a traer. O sea, siempre va a haber dificultades en el desarrollo del plan. Pero mientras Dios haya firmado, no importa las dificultades. Amén, hermanos. Y estoy diciéndole esto porque esto es lo que le decía ahora, la aplicación de esto a mi vida, que es lo que realmente me importa a mí. Porque sí, Dios lo hizo con Israel y es una bendición porque es el pueblo que Dios escogió para ese propósito, sí, pero ¿y yo? Por ejemplo, en el caso mío, que ni siquiera sé de dónde soy. Nací en un pueblo a la orilla del río y a los 5 años me trajeron para acá. Me volví santanderiano, aprendí a comer arepa de maíz amarillo. Pero luego me volvieron a sacar de aquí. Me llevaron para la costa. Y luego el Señor me puso a andareguear para arriba y para abajo desde los 16 años. Mi esposa nació, fue en Cali. Mis hijos son caleños. Mi primera tarjeta de identidad es de Girón. Mi cédula es de Medellín. Porque casi hacen Antioquia Federal. Y yo dije, antes que la ponga federal. Y saqué mi cédula ya en Medellín. Mi libreta militar es de Cali. Mi primer pasaporte era de Barranquilla. No, es que no tengo palabras para decir. A mí se me olvidó de dónde soy. No importa que uno ni siquiera tenga algo que diga, esta es mi patria chica y aquí esto y aquello y lo otro. Mientras el Señor esté con usted, olvídese que el Señor es el dueño. Mientras Él firme, no importa los problemas del camino. Entonces, eso le pasa a Abraham, pero ¿qué le dice Dios a David acerca de problemas? Mire, en Primera de Samuel, disculpen ustedes, en Primera de Samuel, Segunda de Samuel en el capítulo 7, que es donde aparece este pacto, Dios le habla de unos problemitas que pueden surgir. Mire cómo lo dice y ya con esto vamos buscando dar terminación. Dios le dice a David, voy a leer desde el verso 11, aunque para que tuviera más sentido deberíamos leer desde el verso 10, pero voy a comenzar desde el 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, o sea, una familia estable. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Mire lo que dice Dios, mire lo que Dios está comprometiendo. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y luego dice,
Él edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Mire que van a surgir problemas. Dice, y si él hiciere mal, ¿qué dice? Yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero, oiga esto, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. O sea, van a haber problemas, pero no se preocupe. Yo voy a estar ahí. Y luego dice, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Oiga, qué cosa. Dios se compromete y le dice, aunque hayan problemas en el camino, yo cumplo mi propósito. Usted no se preocupe que si sus hijos, de hecho usted ya sabe, Salomón comenzó a tener problemas y muchos reyes tuvieron problemas y el pueblo de Israel fue dispersado, etcétera. Pero Dios le dijo, yo afirmaré tu reino perpetuamente, eternamente. Entonces, estamos hablando hoy de estas cosas tan maravillosas, de los pactos de Dios. Que Dios está interesado en alguien y Dios, ese alguien, hace todo. Mire, yo estoy diciéndolo de esta manera, pero en la realidad usted sabe que Dios está interesado en cada uno de nosotros. De tal manera que Dios envió a su propio Hijo, a Jesucristo, para morir por sus pecados y por los míos. Imagínense si está interesado en nosotros. Y a pesar de todos los pesares, que cuando uno ya entrega su vida a Cristo tiene problemas, aquí estamos, vea. Alguno habrá llorado esta semana, sí, pero aquí estamos. Otro habrá pensado, Dios mío, no doy más, pero aquí estamos. Ese es el Dios al que le servimos. Nos va a ayudar, a menos que usted y yo, porque cualquiera podríamos hacerlo, el Señor nos guarda y nos libre, quisiéramos tercamente salirnos de las manos del Señor, porque Él lo que nos dice es, mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. La única forma es que usted mismo se salga de las manos del Señor. Ahí sí ya no hay nada que hacer. Pero yo le aconsejo, nadie nunca se salga de las manos del Señor. ¿Cuántos se alegran por esto que hemos hablado hoy? Ha sido muy somero, de una manera por encimita, porque realmente no, pero ay, nos bendice tantísimo, ¿verdad? Nos bendice tantísimo. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Estamos aquí, nos hemos gozado en tu palabra. No hay nada para comparar tus propósitos, lo que tú haces. Nosotros solamente al oír tu palabra nos postramos y te adoramos y te reconocemos y te damos la gloria por ser tan bueno, tan grande, tan maravilloso, tan excelente con cada uno de nosotros. Sin ti nada somos, nada podemos hacer, pero tú nos has mostrado aquí. Tú eres el que has hecho los pactos con Israel, con Abraham, con David. Y tú eres el que nos amas a nosotros también. Y aprendemos de ti. Señor, cuánto amor, cuánta gracia, cuánto poder. Gracias, porque en tu soberanía tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias por tanta misericordia y tanta verdad. Te ruego en el nombre de Jesús que en esta hora nos ayudes a entender todo esto y a doblegarnos, a postrarnos en tu santa presencia y a declararte a ti como Rey y Señor de nuestra vida.
Y si por alguna razón, Señor, nosotros falláramos, como dice tu palabra, tú nos castigarías con azotes de hombres, pero tu misericordia siempre estará allí. Siempre estarás esperándonos, como al hijo pródigo, que cuando volvió tú estabas a la orilla del camino esperando por él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias.